Jueves 6 de junio de 2024. En la iglesia colombiana y quizás en otros países celebramos a nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote del Padre. Gran fiesta litúrgica que reservamos para este jueves, en el cual Cristo se nos presenta como el sumo y el eterno sacerdote, como el pontífice entre Dios y los hombres. Ya sabemos que pontífice significa puente, a través del cual nosotros tenemos acceso al Padre. Es así, mis queridos hermanos, que sean bienvenidos en el día de hoy a la lectura y reflexión del Santo Evangelio. Les comparto que para mí es una dicha, una alegría muy grande en este día, ya que seré ordenado sacerdote hoy jueves 6 de junio a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en La Tulia, Valle del Cauca, Colombia. Así que me encomiendo a las oraciones de todos ustedes en esta celebración tan hermosa, tan maravillosa. Además de esto, tendré la presidencia de la primera Eucaristía que voy a celebrar también en esta fiesta tan importante. Les invito, mis queridos hermanos, para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que interceda por todos nosotros. Tú estás vivo al lado del Padre para interceder por nosotros. Te pedimos misericordia, Señor, por todos los pecadores del mundo entero, por cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces en las cuales hemos despreciado tu sacerdocio. Te pedimos misericordia por todos aquellos que no han sido fieles al ministerio que tú les has confiado. Te pedimos por los sacerdotes ancianos, por los sacerdotes enfermos. Te pedimos por los sacerdotes que están pasando por algún momento de dificultad. Auxílialos con tu gracia, Señor, y renueva en ellos el don, el carisma que han recibido de tu parte. Te pedimos, Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote del Padre, que tengas misericordia de todos nosotros, que recibas hoy nuestros corazones como sacrificio de alabanza delante de tu gloria. A ti, oh Padre del cielo, sea la alabanza, el honor, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, en esta fiesta tan maravillosa, les comparto la liturgia de la palabra, las lecturas del día de hoy. La primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versos del 11 al 18. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que se van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, el poder de tu cetro,
somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Con mucha alegría les proclamo el Evangelio del día de hoy. Es tomado de San Marcos, capítulo 14, versos del 12 al 22 y al 25. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Padre del cielo, por esta palabra que nos regalas en el día de hoy. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres bondadoso. Queridos hermanos, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, como lo venimos nombrando desde el inicio de este momento en el cual nos encontramos con la palabra de Dios y de cara a esta celebración, a esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Quisiera, mis queridos hermanos, que habláramos un poco de lo que significa que Cristo sea sumo y eterno sacerdote. Ustedes saben, queridos hermanos, que Cristo tiene una triple función y tarea en la obra redentora. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Rey porque es el Señor del universo, porque Él es el Hijo de Dios y por tanto el dueño de todo lo que existe. Es profeta porque Él nos ha venido a traer la buena nueva del Evangelio, con la cual ha conquistado nuestros corazones y nosotros le servimos a Él. Y es sacerdote. La función sacerdotal de Jesús o el ministerio sacerdotal de Jesús se convierte en la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo para santificarnos. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando trata el tema del sacerdocio de Cristo, hace la siguiente pregunta: ¿qué es más grande? ¿La creación de todo lo que existe de la nada o la obra de la santificación de nuestro Señor Jesucristo a toda esa obra creada? Y él mismo responde: es más grande la obra de la santificación por medio del ministerio sacerdotal de Jesucristo de todo aquello que ha sido creado. Es más grande santificar lo que fue creado de la nada que crear de la nada. Por eso nosotros como cristianos confesamos, profesamos, adoramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote del Padre. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es según el rito de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que es un sacerdocio que no tiene origen en otro sacerdocio. Es un sacerdocio eterno. Es el sacerdocio ejercido desde el Padre. Es la misión que el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Por eso cuando Cristo entra al mundo, dice: aquí estoy para hacer tu voluntad. También se dice que Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Él mismo es el que ofrece el sacrificio agradable a Dios Padre para la remisión y el perdón de todos los pecados cometidos por la humanidad. Sacerdote porque ejerce ese ministerio. Víctima porque Él mismo es quien se ofrece. Jesucristo mismo es la víctima,
por eso se inmola en la cruz, y altar, porque sobre su propio cuerpo es donde se realiza el sacrificio. Qué grande es este misterio, mis queridos hermanos. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote del Padre, que ha venido a redimirnos a todos nosotros y ejerce auténticamente una labor sacerdotal. Por eso Jesucristo es el único intercesor delante del Padre. Lo dice la carta a los Hebreos, porque no hay otro modo de acceder al Padre sino a través del Hijo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quien quiere ir al Padre debe obedecer a Jesucristo y seguir a Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo lo presente ante su Padre del cielo. Ahora bien, este es el misterio que estamos contemplando en el día de hoy. Es así, mis queridos hermanos, que el hecho de que Jesucristo sea nuestro sumo y eterno sacerdote significa que solamente Él, escuchémoslo bien, solamente Él puede ofrecer el sacrificio de una vez y para siempre para el perdón de todos los pecados de la humanidad, ya que Él es la víctima propiciatoria. Él es la víctima que el Padre acepta como sacrificio agradable para que todos nosotros seamos perdonados. Dice la carta a los Hebreos que los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios todos los días. En cambio, el sacrificio de Cristo es uno solo, cuando se inmola en la cruz, ya que con un solo sacrificio es suficiente para saldar la deuda contraída por el pecado. Y si estuvimos atentos al Evangelio del día de hoy, Jesucristo va a decir, cuando se sienta a la mesa con sus discípulos: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Es decir, que el mismo Jesucristo está ofreciendo su cuerpo y su sangre. De allí que va a decir Santo Tomás que todo sacerdocio implica un sacrificio, una ofrenda, un holocausto, y que el sacrificio debe ser el mismo sacerdote. Qué profundo esto, mis queridos hermanos. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio es una gracia concedida por Dios a cada uno de nosotros a través del bautismo. Todos desde el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos. Pero resulta, mis queridos hermanos, que de entre el número de los bautizados, Dios, en su infinito amor y misericordia, elige a unos hombres tomados del mismo pueblo santo de Dios, para que ejerzan auténticamente un sacerdocio ministerial. Es decir, que ya ese sacerdocio puesto en una dimensión de servicio al pueblo. Todos somos sacerdotes por el bautismo. Por el bautismo todos participamos del sacerdocio común, así se llama, sacerdocio común de los bautizados. Pero por medio de la imposición de manos y la oración consecratoria, varones bautizados son tomados del pueblo de Dios y son erigidos como sacerdotes para ejercer un auténtico ministerio. Y eso es lo que yo les quiero compartir también, porque es la gracia que Dios en este día, jueves, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, me va a conferir a mí, humilde, pobre pecador, como todos ustedes. Por eso dice la carta a los Hebreos: es tomado de entre el pueblo para que ofrezca sacrificios
por sí mismo y por el pueblo para el perdón de los pecados. Es decir, mis queridos hermanos, que a partir de este día, estas manos y este cuerpo queda como pertenencia total y definitiva del Señor. Ya por la imposición de manos y la oración consecratoria, no me voy a pertenecer a mí mismo. Voy a ser servidor de Dios, sacerdote del Señor, ministro del Señor por toda la eternidad. 3 son los sacramentos que imprimen carácter, es decir, que marcan un sello indeleble, imborrable en el alma de aquel que lo recibe. El primero, el bautismo. El bautismo crea sello indeleble. Segundo, la confirmación. Y tercero, el sacramento del orden sagrado. En este caso, en el segundo grado, el sacerdocio ministerial. En la participación de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, pobres pecadores, para que sigamos santificando al pueblo de Dios, ofreciendo oraciones y súplicas por todos ustedes. Voy a tener la gracia, mis queridos hermanos, de consagrar el pan y el vino con el cual Dios nuestro Señor alimenta a su pueblo santo. Voy a poder perdonar los pecados de aquellos que con arrepentimiento de corazón se acerquen al sacramento de la reconciliación y todos los demás sacramentos que vienen ligados al ministerio sacerdotal, al sacerdocio ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dicen los teólogos, el sacerdote actúa en persona de Cristo. Y por eso el sacerdote es alter Christi. Y si Jesucristo es la cabeza del cuerpo, nosotros nos configuramos por medio de este sacramento a esa cabeza. Y como Cristo cabeza es la que santifica a todo el pueblo, a todos sus miembros, nosotros en el nombre del Señor pastoreamos y guiamos a su pueblo santo. Y hay un detalle más, mis queridos hermanos, de esta gracia sacerdotal. La santidad del sacerdote es fundamental para ofrecer unos sacrificios y unas ofrendas agradables a Dios. Los sacramentos actúan por gracia de Dios, pero muchos de los efectos que producen los sacramentos en cada uno de nosotros depende de la santidad del ministro y de la santidad de quien recibe el sacramento. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo al Padre lo que se conoce como la oración sacerdotal, pide por la santificación de aquellos que van a seguir llevando a cabo la misión que a Él le fue encomendada desde la eternidad por boca del Padre. Y dice el Señor en la oración sacerdotal, te pido por ellos, Padre, santifícalos en la verdad. De ahí que es muy importante, mis queridos hermanos, la oración por la santificación de los sacerdotes. Todos nosotros estamos llamados a ofrecer oraciones y súplicas por la santificación de los sacerdotes. Los sacerdotes estamos llamados por Dios para ser santos. Por eso, ayúdenos cada uno de ustedes con sus oraciones, con sus súplicas, con sus sacrificios, y todos nosotros nos debemos esforzar por ser ese pueblo santo de Dios. En este día les pido de todo corazón una oración y cuenten que todos ustedes, mis queridos hermanos, van a estar puestos delante del Señor en el sacrificio del altar, en el sacrificio de la Eucaristía. Sacrifiquemos con el Señor, unámonos al misterio de la redención de Cristo a través de la oración, del sacrificio y todo lo demás que podamos hacer para el bien de las almas, la santificación de cada uno de nosotros. Decía el santo cura de Ars, después de Dios, el sacerdote
lo es todo en la tierra. La más alta dignidad, dice San Juan Crisóstomo, la máxima dignidad a la cual puede llegar un ser humano sobre la tierra es la gracia del sacerdocio, y dice, un ministerio digno de ángeles. Sin embargo, Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor, y con la gracia del Espíritu Santo, se lo ha dado, se lo ha entregado a hombres de carne y hueso, sumidos en debilidades, para que puedan comprender las debilidades del pueblo santo de Dios. Y dice también la carta a los Hebreos algo muy hermoso. Va a resaltar lo siguiente, que el sacerdote, como Jesucristo, debe ser sobre la tierra fiel en lo que se refiere a Dios y misericordioso en lo que se refiere a los hombres. Solo pidamos esas dos gracias para los sacerdotes. Fiel en lo que se refiere a Dios y misericordioso en lo que se refiere a los hombres. Me uno a sus oraciones, a sus súplicas. Le agradezco a todos ustedes por las oraciones que han hecho por mí para que el Señor pueda derramar sobre mi vida esa gracia tan grande que ni siquiera yo soy capaz de calcular. Si entendiéramos por un instante lo que significa el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, moriríamos al instante, no de temor, sino de amor. Que el Señor nos ayude a crecer en este conocimiento y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendecido día para todos. Nos encontramos en el altar de la Eucaristía. Allí caben todos.